Hoy nos, nos toca tratar acerca de lo que es la administración de medicamentos por la vía subcutánea, continuando con los temas. Bien, administración de medicamentos por la vía subcutánea. Claro que esta técnica consiste en la administración de los fármacos en el tejido celular subcutáneo. Ahí tenemos. Las vacunas subcutáneas se aplican en la parte superior del brazo del tercio medio. Esta técnica consiste en la administración de las vacunas, medicamentos o fármacos en el tejido subcutáneo. El ángulo de inyección de la aguja con respecto a la piel debe ser a nivel de 45 grados. Las vacunas deben administrarse siguiendo las indicaciones de la ficha técnica del producto según los laboratorios, ¿no? Aquí tenemos que ver la elección de la aguja, su longitud y calibre, la intensidad de las reacciones locales luego de la vacunación en el paciente, y también debe hacer su función, que está más en relación con la longitud de la aguja que con su calibre. También ver la edad, el lugar anatómico elegido, que has elegido para administrar, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que tener presente, ¿no? Bien, aquí vemos, por ejemplo, la edad, el lugar anatómico elegido para asegurar una correcta administración. La intensidad de las reacciones locales luego de la vacunación también es bueno que uno la pueda evaluar, ¿ya? Bien. La aguja adecuada para la vacunación vía subcutánea, vemos que el biodio de ángulo de inserción es de 45 grados. Las agujas pueden ser de número 27, 25, 27, según su calibre, de longitud de 1.6 y 1.8. Bueno, los colores de estas pueden variar según los laboratorios que las procesan, que las elaboran, las fabrican, ¿no? Bien. Las vacunas que se utilizan por vía subcutánea, o sea, ¿para qué tipo de vacunas son? La triple vírica, tenemos, por ejemplo, también la varicela, la polio, que es el virus polio inactivado, ¿ya? La fiebre amarilla, la fiebre tifoidea vírica, la fiebre tifoidea, la neumocócica polisacárida, la meningocócica polisacárida, la neumocócica, la encefalitis japonesa, en fin. Estos mecanismos, ¿no?, de vacunación subcutánea consisten en la introducción del preparado debajo de la piel, en el interior del tejido celular subcutáneo. En el tejido celular tienen el mismo mecanismo de acción para la estimulación que la vía epidérmica, ¿no? Pero el antígeno, aquí vemos que el antígeno pasa a través del plexo cutáneo hasta la dermis, que es una red formada por varias ramas de vasos vasculares entrelazados, pertenecientes unos a los nervios del cerebro aquí y otros al sistema nervioso simpático. Entonces es una zona muy que debemos tener mucho cuidado. Donde sigue el mismo curso a través del plexo papilar hacia la epidermis, donde se absorbe en forma lenta y local, para generar la producción de anticuerpos IgM e IgG, ¿no? Propiedades del tejido celular subcutáneo, es la tercera capa de la piel, situada por debajo de la epidermis y la dermis, y aquí vemos, por ejemplo, que las funciones de este tejido, por ejemplo, es aislante térmico, porque tiene gran cantidad de tejido graso, es reserva energética, una almohadilla o protección frente a traumatismos mecánicos externos,
La hipodermis tiene escasos receptores del dolor. Por esta vía se evita el primer paso del metabolismo hepático al obtener una biodisponibilidad del 90%. Cualidades de la hipodermis que facilitan el tratamiento por la vía subcutánea, por ejemplo, se extiende por toda la superficie corporal y no está limitado a su acceso, como suele suceder con el tratamiento endovenoso intramuscular. Aquí tenemos también que está altamente irrigado y favorece la absorción de fármacos y es poco doloroso en pacientes terminales. Tiene gran capacidad de distensión por el tejido conectivo que forma septos y permite administrar volúmenes importantes de líquidos en su interior y recobrar su estado natural tras su reabsorción. Aquí vamos a hablar de un tema interesante que con respecto al paciente terminal y la vía subcutánea. En esta vía está relacionada con la piel, la aguja atraviesa la piel buscando depositar el fármaco a nivel subdérmico, de donde es absorbido e incorporado a la circulación sistémica. Uno de los instrumentos básicos en la asistencia paliativa es el control de los síntomas en los pacientes terminales, mediante intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Entonces, facilita su uso, ¿no? Como es una zona de fácil acceso, facilita su uso, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿no? Bien. Y por consiguiente, el control de los síntomas, ¿ya? Entonces, muy bien. Mejora la calidad de vida del paciente, el objetivo, que es el objetivo primordial en los pacientes en situación terminal, o PST, ¿no? Pacientes en situación terminal. El tratamiento domicilio es fundamental para los pacientes en situación terminal. Les permite permanecer en casa con autonomía y rodeado de los suyos. El deseo de muchos de ellos es que entre el 50 y el 70% de ellos desean fallecer en su hogar rodeado de los suyos. Alexander Krug es un médico de Edimburgo que intuyó que sería capaz de inocular la medicación, así el término de inyección subcutánea. Entonces, ahí lo vemos al señor que inventó esta técnica. Las zonas de elección. Tenemos la zona de punción, tenemos la zona infraclavicular, ahí están, la están viendo ustedes, la infraclavicular, las zonas deltoidea, la zona escapular, los cuadrantes superiores del abdomen, la parte anterior de los muslos también, ¿ya? ¿Qué características especiales tiene el paciente terminal? ¿Ya? Porque aquí esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que estos pacientes están en una situación compleja, producen una gran demanda de atención y de soporte, ¿no? Ellos presentan, por ejemplo, estos pacientes en enfermedad terminal avanzada, progresiva e incurable, van a presentar muchas veces falta de respuesta al tratamiento específico que se les ha estado brindando. Y también la presencia de múltiples síntomas, síntomas intensos, multifactoriales y variables, y sobre todo que va a causar gran impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico. El pronóstico de vida es inferior a los 6 meses. Esta situación compleja produce una gran demanda de atención y de soporte, ¿no? El enfermo terminal ha recorrido un largo proceso médico, que se sobreentiende que hasta llegar a los cuidados paliativos, haber sido sometido a diversas pruebas diagnósticas, biopsias, etc. Todas ellas son situaciones traumatizantes y en mayor o menor medida estresantes para el paciente y la familia. El enfermo terminal, la vía de elección para administración de fármacos y fluidos, la vía oral, es la primera elección en los cuidados paliativos. Los pacientes oncológicos en la fase terminal conservan esta vía hasta días antes del deceso. Sin embargo, en determinadas circunstancias no hay posibilidad de administrar la medicación por la vía oral. En estos casos, el enfermo necesitará otra alternativa y una excelente opción es la vía subcutánea. Ya, muy bien. Entonces aquí vemos que, ahí está, los pacientes oncológicos, vemos que, ahí está la vía, vemos la vía subcutánea, ¿ya? Bueno, los fármacos utilizados que se administran por la vía subcutánea tenemos en el grupo de los analgésicos, tenemos la morfina y sus derivados, el fentanilo, el ketorolaco, el diclofenaco, el tramadol, la meperidina, ¿no? En el caso de los neurolépticos tenemos el haloperidol, la levopromacina. Y los anticonvulsivantes tenemos como el fenobarbital, corticosteroides, la dexametasona. Tenemos otros medicamentos también como son la furosemida, que es un conocido diurético, la insulina, que son hormonas.
la heparina, la ceftriaxona. También tenemos antieméticos como la metoclopramina y tenemos el ondansetron. Y bueno, tenemos anticolinérgicos, ¿no? Por ejemplo, como la butil triosina y osina, la benzodiazepina como también el midazolam, ¿no? Entonces son medicamentos que se pueden administrar a través de esta vía y que le va a llevar mucho bienestar al paciente afectado. Bueno, hay causas de pérdida por la vía oral, ¿no? En el caso de que no se pueda administrar por la vía oral, son pacientes que presentan náuseas, vómitos persistentes de cualquier etiología, el delirium, la disnea, presentan oclusión intestinal no susceptible, convulsiones, estados confusos, agonía, disfagia, ¿no? Bien. La vía subcutánea como alternativa para el paciente terminal, esta técnica muy utilizada hasta finales de los 50, ¿no? Bueno, ahora se utiliza mucho la vía no venosa, pero también otras vías de administración para los vías por ejemplo, tenemos la vía intravenosa, intramuscular, la rectal, a través de las nebulizaciones, la sublingual, transdérmica, nasal, es decir, existen varias vías, pero existen algunos inconvenientes de ellas. Vemos que, por ejemplo, la venosa es una técnica que interfiere en la movilidad del paciente y es poco aceptada por la familia. La intramuscular resulta ser dolorosa para el paciente. En general, para las otras vías de administración no hay fármaco disponible para el control sintomático de en el paciente terminal. Las ventajas, inconvenientes, indicaciones, contraindicaciones de la vía subcutánea. Bueno, aquí vamos a ver también que como todavía, bueno, tienen sus ventajas, desventajas y ciertas complicaciones, ¿no? Entonces aquí vemos que, por ejemplo, entre estos tenemos menor riesgo de formación de hematomas, hacer un tejido menos vascularizado, tenemos menor polaridad de lesiones nerviosas, menor calibre de la aguja utilizada para tejido subcutáneo, lo que hace que la punción sea menos dolorosa que la vía intramuscular. Evita la fluctuación de las concentraciones plasmáticas, duración de acción prolongada, evita el primer paso hepático, que eso es muy importante. La absorción es más lenta, lo que permite una cobertura continua de la medicación, aunque la administración sea en forma intermitente, ¿no? Ya, entonces, también presenta eficiencia, ¿no? Los fármacos habituales en el manejo del paciente terminal pueden usarse por esta vía. Eficacia en el control de los síntomas que presenta el paciente, segura por su escasa incidencia de efectos secundarios graves, y en general podemos decir que es una técnica poco agresiva, de fácil acceso, nos favorece muchísimo, de fácil utilización y muy segura, bajo costo, no requiere tecnología compleja o costosa, asegura la absorción de los medicamentos, puede durar varios días, incluso semanas, evitando pinchazos repetidos, no precisa ingresos hospitalarios, da autonomía, o sea, libertad y movilidad al paciente, tiene menos efectos secundarios que la vía endovenosa, es más cómoda para los pacientes, permite la administración de sueroterapia, permite combinaciones farmacológicas en infusores, que la absorción de los fármacos por esta vía tarda en conseguir picos en plasma de una media entre 15 y 30 minutos. Con esta vía evitamos el paso del metabolismo hepático, sentimiento de utilidad por parte de los familiares del paciente al ser ellos mismos los que administran el fármaco. Entonces, tiene muchas virtudes, ¿no? Y bueno, inconvenientes, bueno, también se tiene sus inconvenientes, ¿no? Que a la absorción dependiente de múltiples factores, fluctuaciones del nivel de analgesia obtenido, dificultad de ajuste a la dosificación por el retraso en el inicio de la acción, no es posible administrar volúmenes mayores de 2 mililitros por hora, administración siempre causa dolor, desconexión en la zona de punción, si es que se realiza eso. Muchas veces, lógicamente, hay que volver a pinchar al paciente, pero tratemos de cuidar la zona para que no suceda esto. Suelen haber ciertas reacciones locales, o a veces puede haber enrojecimiento, necrosis, crepitación e induración, ¿no? Salida accidental de la vía, reacción adversa al material o a la medicación. Y entonces es importante conocer cuáles son las causas por las que se puede precisar adelantar el cambio de lugar de punción, ¿no? Entonces eso es muy bueno también, por ejemplo, en los casos de disfagia severa, por ejemplo, que tiene una dificultad para la devolución, ¿no? Y bueno, odinofagia, que es el dolor durante la devolución que suelen presentar ciertos pacientes. En otro caso es el síndrome de obstrucción intestinal, la incapacidad para controlar los síntomas por otra vía,
Bien, también nos va a ayudar muchísimo en el proceso de sedación, ¿no? En los casos de confusión, coma o alteración al nivel de conciencia general, ¿no? Pueden indicarse en esos casos, ¿no? En agonías, náuseas, vómitos incoercibles y persistentes, en casos de pacientes que presenten fístulas esófago-traqueales o enterocutáneas, sobre todo las que se encuentran a nivel del intestino delgado, ya que a esta altura se absorben la mayoría de los fármacos. Megadosis orales o dudas acerca del cumplimiento de la medicación por vía oral. Es buena opción en el caso de pacientes poco cuidadores, es una buena opción en caso de pacientes con mucha debilidad extrema, ¿no? Y existe también, como hemos mencionado, ciertas contraindicaciones relativas. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de los pacientes que eh, se adaptan mal a las terapias, ¿no? Presentan edemas severos, radiodermitis o zona que se está administrando, zonas infiltradas por el tumor o con pérdida de continuidad. Bueno, material y equipo que debemos tener presente como en toda preparación de medicamentos, tenemos que tener mucha asepsia, mucho cuidado, un buen lavado de manos, un buen calzado de guantes, llevar sus gasas o algodones, sus gasas estériles, alcohol, algodón, yodopovidona, que es el antiséptico, ¿ya? Entonces, eh, explicarle al paciente la técnica que tú le vas a realizar. Tienes que llevar tu conector también universal. Ahí está, miren, ahí ves, ¿ya? Ahí ves aguja tipo mariposa, calibre 23 o 25, que es la más delgadita, ahí está. Según la caquesis o la punción del paciente. Espía, jeringa de 3 o 5 mililitros. Las jeringas necesarias para los fármacos y de capacidad adecuada. También debemos, ahí está. Infusor si se precisa. Solución fisiológica, un parche transdermal también, o transparente, que se llama Tegaderm, ¿no? Para fijar bien la vía, un cubreboca para evitar contaminaciones, y ahí están viendo ustedes, esta es la mariposita o Scalbane, y aquí están viendo los modelos o las diferentes presentaciones de infusores, ¿no? En primer caso de dolor, por ejemplo, una recomendación es descartar infección, disminuir el volumen de inyección, disminuir la velocidad de inyección, ya que sea informalmente y se mantengan los niveles de medicamento constantes. Las recomendaciones para minimizar la aparición de reacciones locales es proceder, igual que en el caso de dolor, administrarlo lentamente, disminuir el número de fármacos o mezclar o repartirlos en diferentes días, en fin, en diferentes momentos, ¿no? Utilizar suelo fisiológico como diluyente de elección siempre y cuando no esté contraindicado en el paciente. También asegurarse que la aguja no esté muy superficial. Aunque son algo costosas, existe cierto acuerdo acerca de la menor frecuencia de reacciones con estas agujas, ¿no? Seleccionar el lugar de función teniendo en cuenta las características de cada paciente, especialmente su estado nutricional, ¿no? Ver cuánto tiene de grasita corporal, su estado mental, si está confuso, es preferible usar la zona escapular, su necesidad de movilidad. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir evaluando, revisar regularmente el lugar de punción para evitar la salida de la agujita y otras complicaciones, ¿no? Usar una muy buena dilución de medicamentos para que no lastime el tejido y evitar drogas muy irritantes, ¿no? Por ejemplo, como la levopromacina, la clorpromacina, la metadona. Y usar otras alternativas si no fuera posible utilizar mayor dilución y evitar mezcla. Cambiar la vía de administración de las drogas más irritantes, no usar dexametasona con la intención exclusiva de disminuir las reacciones locales, ya que la dosis habitualmente empleada para este fin es 1 miligramo, es capaz de producir efectos a nivel sistémico. Es una sustancia alcalina que tiende a reaccionar con cualquier solución ácida. Precipita con un gran número de sustancias como el haloperidol. Entonces hay que evitar esto de la dexametasona, ¿no? Podemos también incrementar la velocidad de absorción local del fármaco mediante masajes, calor local. Podemos disminuir la velocidad de absorción local del fármaco mediante el uso de vasoconstrictores, frío local, y en general son menos irritantes las soluciones neutras o isotónicas. Las oleosas tienden a accesificarse, son más irritantes las soluciones mayores. Infusores, ¿qué son ellos, no? Aquí vamos a ver. Los infusores son dispositivos especialmente diseñados para infundir la medicación de forma constante y continua, y también unos modelos más o menos, ¿no? Unos que son de 300 mililitros, otros de 150 y otros de 105 mililitros, ¿no?
Su uso permite la mezcla de los fármacos, siempre y cuando no precipiten, ¿no? Su infusión simultánea por vía subcutánea. Existen en el mercado varios tipos de infusores, muchos de ellos permiten además la administración de fármacos en bolos en caso de ser necesario, muchas veces por aparición de dolor irruptivo, por ejemplo. Al cargar el difusor se debe tener en cuenta la siguiente variable. El flujo, por ejemplo, el flujo de salida medido en milímetros por hora, el tiempo de autonomía, pues un día, 5 días, 7 días habitualmente, el volumen total de llenado medio mililitros, que está en relación con los dos parámetros anteriores. Ejemplo, el volumen total de llenado de un infusor de un día con un flujo de salida de 2,1 mililitros por hora es de, por ejemplo, 2,1 mililitros por hora por 24 horas, equivale a 50 mililitros, ¿se dan cuenta? Entonces, en este caso, por ejemplo, la hipodermoclisis, también llamada infusión subcutánea continua, consiste en la administración de líquidos en la capa subcutánea de la piel, donde hay un extenso sistema linfático que nos va a ayudar en todo este proceso, ¿no? Y en la cual los líquidos pueden ser absorbidos adecuadamente. Con esta variable se calcula, por ejemplo, el volumen acumulado de los fármacos a administrar en función de sus presentaciones, complementando la capacidad total del dispositivo con suelo fisiológico o agua para inyección. Por ejemplo, un ejemplo vamos a ver, ¿no? Un paciente necesita o precisa de 50 miligramos de cloruro mórfico, 5 miligramos de haloperidol, 30 miligramos de metoclopramida al día para el control de náuseas y dolor. Y disponemos, por ejemplo, de una bomba elastomérica de un día, con un flujo de salida de 2,1 mililitros por hora, un volumen de llenado de 50 mililitros. Entonces vamos a hacer la siguiente preparación. Por ejemplo, si la morfina nos dice que de 50 miligramos vienen en una ampollita de 1 mililitro, entonces si estas necesita 50 miligramos el paciente, ¿no? Entonces cada ampollita que de 10 miligramos se ponen 5, ¿no? Pero su presentación es de 1 mililitro, entonces son 5 ampollas de equivalente a 5 mililitros de morfina. El haloperidol de 5 miligramos viene a ser una ampolla de 1 mililitro, ¿ya? La metoclopramida de 30 miligramos equivalen a 3 ampollas de 2 mililitros. Entonces tú vas a ver aquí que la morfina tiene 5 mililitros, el haloperidol 1 mililitro, llevan 6, y la metoclopramida 6 mililitros. Entonces hacen un total de 12 mililitros, ¿ok? Entonces la medicación va a ocupar un volumen de 12 mililitros y el volumen del suelo fisiológico que emplearemos para llenar la bomba son de 38, ¿ya? Entonces, lógico, si la bomba que vamos a difusar, la vamos a usar de 50 mililitros y son 12 lo que vamos a colocar de medicamento, hay que diluirlo en 38 para que se complete los 50 mililitros, ¿no? Bien. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo en el trabajo, ¿no? Con estas variables, por ejemplo, se calcula también, cuando la necesidad de medicación son 2 días y estable, puede utilizarse un infusor de varios días, en el caso anterior, por ejemplo. A ver, si disponemos, por ejemplo, de un infusor para 5 días, con un flujo de salida de 1,5 mililitros por hora, un volumen de llenado de 275 mililitros. La preparación sería como sigue, ¿no? La morfina de 50 miligramos, ya hemos dicho que viene en ampollas de 1 mililitro. Entonces aquí está diciendo que es 250 miligramos por 5 días son 25 ampollas, 5 por 5, 25, ¿no? Equivale a 25 mililitros. El haloperidol para 5 días equivale a 5 ampollas de 5 mililitros y la metoclopramida de 30 miligramos por día equivale a 150 miligramos por 5 días, y entonces son 15 ampollas de total. Vamos a ver cuánto suman, ¿no? Vemos aquí que en la morfina suma 25 mililitros porque son para 5 días, que van a pasar lentamente. El haloperidol son 5 mililitros y la metoclopramida son 30 mililitros. Entonces tenemos 25 más 5 son 30, más 30 de metoclopramida son 60 mililitros de medicamentos, ¿no? En este caso la medicación va a ocupar un 60%, 60 mililitros, ¿no? Por lo que el volumen de suelo fisiológico, para llenarlo, ¿no? Para llenarlo, tiene que ser de 215 mililitros para que sea completo 270. Bien, ahí están viendo diferentes tipos de infusores en bolos o infusión continua. Ahí lo están viendo, vean, las toméricas, ahí están, que son muy prácticas para este tipo de vía. Bien, en el desarrollo de la técnica, prepara todo tu material, porque siempre hay que llevar todo completo, que no falte nada.
organizarse bien, en una zona limpia y accesible, lavarse sus manitos, explicar el procedimiento del paciente, porque esto es muy importante, la preparación física y psicológica del paciente para que pueda apoyarnos en el trabajo. Calzarte tus guantes, también tienes que elegir la zona de punción, ¿no? Entonces, esa zona de punción también se recomienda, ¿no? Ahí está, desinfectando la zona pinchar, ahí están viendo la técnica, ven, miren, ahí está, ¿ven? Bien. Entonces, elegir la zona de punción, se recomienda, por ejemplo, rotar la zona para evitar la lipodistrofia, que viene a ser una condición patológica que se caracteriza por la ausencia, ¿no? Focal o general del tejido adiposo. Entonces, ahí vemos también que las zonas utilizadas son las mismas que para la punción subcutánea. Bien. Cara externa del brazo, cara externa del brazo, cara anterior del muslo y el abdomen, ¿no? Bien. Zona superior de la espalda. No olvidemos que al aplicar el desarrollo de esta técnica, elegir el lugar de punción, realizar la asexia con movimientos circulares del centro a la periferia de la zona elegida, ¿no? Conectar en el extremo de la mariposa el colector universal o llave de 3 vías y purgar el equipo con 1 o 2 mililitros de solución fisiológica pura, ¿no? Tomar un pellizco generoso entre el dedo y el índice y pulgar, introducir la aguja en la base del pellizco con un ángulo de 30 a 45 grados. En el caso de las palomillas no metálicas, no se recomienda la punción con ángulo de 45 debido a que es una posición forzada del catéter y tiende a codarse. ¿Ya? En el caso de las metálicas se hacía esto para evitar la posición de las alas del catéter sobre la piel. Corroborar que la aguja se encuentra en el espacio celular subcutáneo, infundiendo 1 o 2 mililitros de solución fisiológica. El bisel se debe introducir hacia arriba, aunque algunos autores recomiendan que se inserte hacia abajo cuando se usen palomillas metálicas para la hipodermoclisis y en enfermos caquéticos, ¿no? Si refluyera sangre, cambiar la aguja y el lugar de inserción. Fijar la mariposa con el apósito adhesivo transparente o tergadero, como ya lo hemos mencionado. Ya se recomienda el uso de para visualizar la zona de punción y poder ver algún signo de reacción a esta técnica, ¿no? Registrarlo todo esto en la historia clínica, con toda la información relativa al procedimiento, la zona escogida, la fecha de punción, complicaciones que pueden ser. La mariposa será cambiada de forma protocolizada cada 7 días, siempre y cuando aparezcan signos y síntomas de irritación local. Las zonas de administración, no de punción, son la cara externa del brazo, la cara anterior del muslo, el abdomen, la zona superior de la espalda, el omóplato, la zona pectoral, infraclavicular también, son de las zonas recomendadas para aplicar estas técnicas y de mucha comodidad para el paciente. Zona que debes tratar de evitar, por ejemplo, son, por ejemplo, en el caso de pacientes que hayan tenido la piel irradiada, es decir, que pacientes oncológicos que hayan sido irradiados con cobalto, en los tratamientos de cáncer, evitar esa piel. Piel dañada, que hayan cirugías, hayan presenten heridas o cicatrices, no utilizar. De repente también zona que esté edematizada, o inflamada o ulcerada, no el tejido mamario. Entonces recuerden esto porque es muy importante, ¿no? Zonas de punción subcutánea, principalmente la zona anterior del tórax infraclavicular, parte externa del brazo, la región deltoidea. En pacientes agitados puede usarse en la región escapular, también se puede usar pared abdominal anterior. ¿Ya? Tenemos las ventajas. A mí es una alternativa a la vía oral, presenta o ayuda al paciente a tener su autonomía, es menos agresiva y dolorosa que otras vías. Y bueno, también sí tiene sus inconvenientes como posible irritación o inflamación en lugar de inyección, que se puede salir la agujita y posible reacción alérgica al fármaco administrado a la misma palomilla o Scalbane. Los medios de la administración, por ejemplo, tenemos la forma de administración de medicamentos por vía subcutánea. Infusión subcutánea intermitente, ¿ya? De 8 a 12 horas, infusión nocturna, bolos de 2 a 3 bolos al día. Presenta su efecto en picos y va aumentando hasta alcanzar su máxima eficacia.
efecto bolo, niveles altos iniciales con posibles efectos secundarios y bajos antes de las dosis siguientes con posibilidad de aparición de síntomas. Inyección subcutánea continua, las 24 horas, mantiene un efecto constante, concentración uniforme. También nos va a permitir mayores volúmenes, evita constantes manipulaciones, lo cual va a evitarse infecciones, ¿no? Con la manipulación. Es muy bueno. El seguimiento de los cuidados se dirige fundamentalmente a observar, identificar, ¿no? Ciertas complicaciones locales, como eritema, endurecimiento, fuga. También pueden haber signos de infección. La infección es poco frecuente al seguir las medidas oportunas de asepsia, realizar el cambio de dispositivo de acuerdo al protocolo de cada institución o al presentar signos de infección. Comunicación, por ejemplo, efectiva con la familia para la identificación oportuna de complicaciones. Se les informará sobre los cuidados que deben tener, ¿ya? Explicándole los posibles efectos secundarios y complicaciones que pueden aparecer. La duración media del mantenimiento es entre 5 y 7 días. El motivo más frecuente de cambio es la salida accidental de la agujita y la incidencia de complicaciones es muy baja, ¿ya? Entonces, muchas veces de 2 al 3%, siendo la más frecuente la irritación local, ¿no? En la zona de administración. Fármacos de mayor uso por esta vía. No todos los fármacos son susceptibles de ser administrados por la vía subcutánea, pero se deben utilizar fármacos que no irriten los tejidos, que sean hidrosolubles y con un pH neutro. Se recomienda la instalación de un dispositivo subcutáneo exclusivamente para el empleo del fenobarbital. ¿Por qué? Porque este medicamento, que es un anticonvulsivante muy potente, tiene digamos, el problema, ¿no? De que puede precipitar con otros medicamentos. Hay que pasarlo solito nomás, ¿ya? En cuanto a la aplicación de los fármacos, es necesario dejar un intervalo de 1 a 2 minutos entre la administración de estos. En caso de la administración en bolos, si coinciden en los horarios. Siempre hay que ponerlos separados en este caso. Al infundir el último fármaco, administrar 1 mililitro de solución salina para purgar la mariposa y asegurar que el medicamento se deposite en el tejido subcutáneo. Se administra la combinación de varios fármacos entre sí, siempre que se compruebe que no precipiten, no hay problema, ¿ya? Entonces, aquí es importante tener presente qué fármacos son los que se van a mezclar, porque como hemos dicho, pues suelen presentarse también precipitaciones o formar sales, ¿no? Que no, definitivamente, esto debemos tener presente para evitar complicaciones. La hipodermoclisis como un método de hidratación. La deshidratación, por ejemplo, lo que deriva es una situación muy frecuente en pacientes en fase terminal. Hay confusión, aumenta el riesgo de presentar úlceras por presión y estreñimiento en el paciente, ¿ya? Entonces, en pacientes que presentan administrar opioides, disminuir el volumen intravascular, la filtración glomerular, sobreviene a riesgo de enfermedad renal. Consecuentemente, la acumulación de metabolitos opioides. Ya el opio hay que tener mucho cuidado, los derivados del opio, ¿no? Con medicamentos derivados del opio hay que tener mucho cuidado porque si el paciente tiene problemas renales, definitivamente es mejor no colocar, ya por los metabolitos opioides como desecho que van a dañar más el riñón. No sé si por tanto puede producir una toxicidad opioide. La hipodermoclisis es utilizada desde finales de la década de los 80. Su estudio derivado es que es una adecuada técnica para la reposición de líquidos con escasos efectos adversos y bajo costo. Vemos también que la absorción, ¿no? La absorción de líquidos a través del del tejido celular subcutáneo se basa en el principio de acción de las membranas semipermeables. Bien, entonces también vemos que cuando el tejido subcutáneo se inyecta en el líquido de menor concentración, vemos que el existente en el espacio intercircular, las concentraciones tienen que equilibrarse, ¿no? Pasando disolvente desde el compartimento de menor concentración al de mayor concentración, ¿ok? Entonces la solución a infundir debe ser isotónica, es decir, solución salina al 0,9% y solución mixta con destroza al 5%. El volumen de infusión puede oscilar entre 500 mililitros al día o 1500 al minuto, dependiendo, ¿no? También del estado, de los fines perseguidos, del estado del paciente, de la edad también del paciente. Y bueno, cómo va evolucionando tu paciente también, ¿no? Cómo lo ves, cómo lo vas a evaluar. El peso también del paciente, definitivamente. La hipodermoclisis como método de hidratación puede tener ciertas desventajas también, ¿no? Bien. Ya.
Por ejemplo, limitación a la cantidad de líquido, esta puede variar entre 50 y 1500 mililitros diarios. El ritmo de infusión no debe ser mayor de 50 mililitros hora. Suele presentar, por ejemplo, edema y fuga del ciclo de punción de la agujita de administración. La lenta absorción de los líquidos puede producir la formación de un tercer espacio o edematización de los tejidos. O sea, hay que ponerlo muy lentamente. La deshidratación y hidratación al final de la vida es un tema de controversia. Sin embargo, en cuidados paliativos, el objetivo es el alivio del sufrimiento del paciente. En este momento, la hidratación solo se debe realizar para obtener un efecto beneficioso claramente identificado. La hipodermoclisis es una técnica útil y muy accesible que permite el manejo domiciliario del paciente deshidratado. Es un método alternativo de hidratación segura y de baja complejidad. Puede ser realizado en el domicilio, supervisado por un familiar o cuidador sin mayor dificultad. Muy bien, entonces, como les explicaba, les estoy dejando una tarea en la plataforma, que por favor la envíen con tiempo y bueno, envíen sus tareas con tiempo y para el día de mañana una evaluación sobre este tema que hemos tratado, ¿ok? Muchas gracias. Cualquier duda me la hacen llegar.